Un duque para una solterona. Saga Solteronas 2 por Olympia Russell. Capítulo 7. Aquel cambio repentino de la guerra verbal a lo más estrictamente profesional también le descolocó un poco a Daniel. Estaba claro que la señorita Roberts era cualquier cosa menos una damisela fácil de impresionar o manipular. De hecho, sus reacciones estaban más cerca de las de los hombres de negocios con los que Daniel solía tener tratos que de las de cualquier mujer que él hubiera conocido antes. L. Roberts era todo un hombre de negocios, pensó irónicamente, uno con unos ojos preciosos y un trasero magnífico. Terminó de pensar, sin poder evitar que una chispa licenciosa hiciera brillar sus ojos de nuevo. La señorita Roberts frunció el ceño, pero no dijo nada, y él decidió mantener a raya sus ganas de seducir permanentes. Había ido a aquel lugar como última oportunidad para salvar el desastre que se le avecinaba y tenía que tenerla de su lado. «Tiene usted razón, señorita Roberts», contestó finalmente, intentando ponerse serio, aunque sin poder evitar que el señorita sonara un poco irónico. «He venido en busca de sus servicios, y son para mí. Me llamo Daniel Wilson, duque de Castleton». Y le tendió la mano, ya formal, como si con otro caballero estuviera negociando. ¿El duque de Castleton? Lily abrió los ojos como platos y se lo quedó mirando casi asustada. Fue apenas un segundo. Enseguida se repuso y tomó el control de sí misma y le estrechó la mano al duque, de manera tan firme como él. Pero ahora entendía qué le había ocurrido con él. De alguna manera había sabido leer en el fondo de sus ojos, en su postura arrogante, quién era, porque ella no había coincidido nunca con él, pero había oído hablar de él muchas veces, siempre entre lloros. El duque de Castleton era el responsable de que no una ni dos, sino tres jóvenes angelicales y maravillosas hubieran tenido que recurrir a los servicios de matrimonios felices. El duque se había comportado con ellas de manera inadecuada y aquello había provocado que la reputación de las jóvenes se hubiera visto manchada. Era cierto que se trataba de un lamento habitual entre las jóvenes que requerían sus servicios. La mitad de ellas solía tratarse de jóvenes de la alta burguesía o de la baja nobleza rural que no tenían acceso a la nobleza más distinguida o la dote suficiente para hacer un buen matrimonio. Matrimonios felices les permitía acceder a partidos que, en principio, estaban vedados para ellas. Pero el otro 50% de las jóvenes que pedían sus servicios eran como las tres que habían venido empujadas por las malas acciones del duque de Castleton. Se solía tratar de jóvenes de la nobleza distinguida que habían caído ante los encantos de caballeros, normalmente nobles también, demasiado pronto, es decir, antes de casarse. Lo cierto es que aquellas tres jóvenes en concreto no habían sido totalmente mancilladas como sí había ocurrido con otras. El duque de Castleton se había limitado a juguetear seductoramente con ellas en público demasiado tiempo y no comprometerse con ellas. Solo una de ellas había sido sorprendida en un lugar poco adecuado en los jardines del Palacio de los Condes de Montroyal una noche de baile, pero no había sido nada excesivamente escandaloso, ya que los habían encontrado tan solo sentados solitarios en el balancín bajo la pérgola, pero sin tocarse ni la ropa. Pero entre los de su clase bastaba algo así para manchar la reputación de una joven y dificultar un posterior matrimonio ventajoso acorde a su posición. En los tres casos, Lily había conseguido encontrarles a las jóvenes excelentes partidos, 2 duques y un marqués, y las jóvenes habían acabado encantadas con sus servicios, pero había sabido algo que a Lily le había enfadado bastante. Las 3 jóvenes se habían casado contentas por solucionar su futuro, pero melancólicas recordando que no habían podido pescar al duque de Castleton, su verdadero gran amor. Sí, las 3 lo habían llamado así. Lily, que ni lo conocía ni quería conocerlo, le había cogido una manía terrible y cada vez que oía su nombre murmuraba pestes contra él. Daba por hecho que aquel duque
del que todos hablaban maravillas sobre su fortuna y atractivo, pero que no hacía más que despreciar jóvenes maravillosas, tenía que ser un petulante insoportable, un juerguista y un canalla. Y él y aquí, que en cuanto lo había visto en su despacho, esto era lo que había pensado sobre él, sin saber quién era. Ahora todo estaba aclarado. Castleton era tal y como ella lo había imaginado. En cualquier caso, además de insufrible e indeseable, era también su nuevo cliente, y ella no se podía permitir hacerle ascos a ninguno. Vivía de ellos, así que sujetó su disgusto y su desagrado, y controlando el desconcierto que le había producido saber quién era, le contestó lo más tranquila y pausada que pudo. Bien, señor Wilson, usted dirá que es exactamente lo que quiere. Utilizó el apellido tan solo, obviando el título adrede. Era una forma de rebajarlo. Una chiquillada, porque lo nombrara o no, seguía siendo duque, pero que le produjo un íntimo placer. Además, nada más decírselo, se dirigió hacia su escritorio y se sentó tras él, cogiendo una pluma y un papel de forma profesional y dejándolo a él plantado en medio, de pie. Pero el duque no se dio por aludido ante la sutil descortesía porque no se le notó nada incómodo. Al contrario, aunque ella no le había invitado a hacerlo, él cogió una silla que estaba en una esquina de la estancia, la acercó al otro lado del escritorio y se sentó, poniéndose enfrente de ella. Pero no acabó ahí su iniciativa. El duque era muy alto y tenía por tanto las piernas largas, mucho más de lo adecuado para estar cómodo en aquella silla, así que, ni corto ni perezoso, se puso cómodo y lo hizo subiendo los pies al escritorio. Es cierto que los puso en un lateral de ella, donde no había papeles y no molestaba a Lily, y también que la mesa era lo suficientemente grande como para que no quedara excesivamente maleducado, pero lo era. Lily, sin embargo, ya era totalmente dueña de sí misma. Había vivido muchas situaciones comprometidas en aquel despacho y había aprendido a mantener la calma y la sangre fría sin alterarse, y con aquel duque insoportable también lo iba a hacer. Así que hizo como que no se daba cuenta y puso cara de atención esperando la respuesta de él. El duque, una vez se sintió cómodo, le contestó: «Verá, señorita Robinson, necesito una mujer joven, menor de 25 años, de buena familia y probada reputación. No necesito que sea noble ni que tenga una buena dote. Esa parte la aporto yo de sobra, aunque si lo tiene tampoco le haría ascos. Lo más importante es que sea joven y virtuosa, insisto. Ah, y se me olvidaba, también que sea bella, por supuesto». Lily enarcó las cejas, pero no alteró su expresión calmada. Lo cierto es que aquel tipo de peticiones eran habituales entre los hombres de la nobleza con riqueza. No le gustaba, por supuesto, pero se había acostumbrado a que las jóvenes fueran tratadas como mera mercancía. En cualquier caso, aquello se compensaba cuando era una joven quien pedía sus servicios. En esos casos, ellas solían pedir justo lo que el duque había valorado menos: títulos y riqueza. Lo de matrimonios felices era en realidad un eufemismo. Debería haberse llamado negocios felices o acuerdos fructíferos. Pero bueno, era su negocio. Vivía muy bien gracias a él y había decidido no juzgarlo. Eso sí, le servía de recordatorio que había hecho muy bien en no casarse y en huir de los hombres, de todos ellos, pero más de los del tipo del ejemplar que tenía enfrente en ese momento. ¿Y qué quiere exactamente? ¿Una esposa o una dama de compañía? Había hecho la pregunta sinceramente, sin malicia, pero el duque la miró desconcertado. ¿Dama de compañía? ¿Es eso posible? Lily se dio cuenta del posible equívoco inmediatamente y lo cortó por lo sano. Cuando digo dama de compañía me refiero exactamente a eso, señor Wilson. Espero que no me haya malinterpretado. En este tipo de negocio buscamos preferentemente esposas, pero algunas veces se nos solicitan otro tipo de servicios que también prestamos. Quienes los solicitan suelen ser personas como usted, solteros o viudos pertenecientes a la alta nobleza. Por diferentes razones, no buscan una esposa en ese momento,
pero sí necesitan una acompañante femenina para un acto concreto, una recepción, una comida especial. Se trata tan solo de eso, acompañar y nada más. Subrayó Lily, mirándolo fijamente. No tiene nada que ver con otro tipo de servicios y compañías que suelen frecuentar los hombres de su posición. ¿Y qué tipo de jóvenes se prestan a realizar ese servicio? Se trata de jóvenes de reputación exquisita, no dude usted de ello, pero que no tienen pensado casarse. Suelen ser institutrices o damas de compañía que viven de su trabajo y que realizan esporádicamente este otro trabajo para aumentar sus exiguos ingresos. Entiendo, dijo Daniel interesado. Lo cierto es que si llego a saber antes que eso era posible, habría accedido a ese tipo de servicio antes. Muchas veces lo he necesitado, pero ahora no. Ahora vengo en busca de una esposa, por desgracia.